Buenas noches a todos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Domingo por la noche, yo espero que hayan aprovechado su día, que después de haber cumplido con el Señor, de buscar su rostro, en Él fortaleza, palabra, consejo, hayan podido también disfrutar su día, porque recuerda que el Shabbat no nada más es un día en el cual hay que hacer un montón de actividades, sino hay que reposar. Shabbat significa reposo, no sábado, como lo hemos enseñado muchas veces. Y en ese sentido esperamos que hayas recuperado fuerzas, que ya te estés casi alistando para irte a dormir, para mañana empezar con toda la fuerza, con toda la bendición que Dios te puede dar. Este es un programa totalmente en vivo de la comunidad cristiana Masada Ulam. Ahorita estamos abordando la serie de enseñanzas sobre el cielo y el infierno. Se pone buena la cosa, muchas preguntas a lo largo de la semana que hemos estado respondiendo. Mi nombre es Israel Chapa, 8:02 de la noche. También están Chapa Axamadai, Jania Castro, Lara Castro y Dalia Castro. Bueno, ahí tienes un saludo de parte de la familia. Esperamos que te encuentres bien, que hayas comido rico, que ya estés calientito ahí en tu casa. O como ha estado frío este día. Bueno, no sé, a lo mejor ya a los 50 años ya se pone uno viejito. La verdad es que se han estado fríos. Estábamos viendo hace un ratito un partido de fútbol americano, sobre todo ahí en Kansas. Mi suegra, que hablábamos con ella ayer, ¿verdad? Nos decía que iba a nevar y efectivamente ahorita que veíamos el partido de fútbol americano está nevando en Kansas City. ¡Wow! Ahí viene el invierno, ojalá estés preparado, ojalá le hayas hecho caso a la casa Stark, porque el invierno está cerca siempre, ¿verdad? Chiste local para quien ve Game of Thrones. Estamos aquí en esta noche, pues, hablando del cielo y del infierno. Hemos tenido varios temas. La vez pasada te quedaron ahí algunas preguntas. Y a propósito de esas preguntas, me citaron algunas de las personas que se pusieron en contacto con nosotros algunos pasajes. Vamos a explicar dos. Vamos a explicar solo dos hoy, para que puedan tener paz mental, puedan tener la seguridad que verdaderamente lo que se está estructurando a través de todo lo que se les enseña en estas transmisiones es bíblico. A pesar de que vamos a hablar Biblia, no te preocupes, no me voy a ir a agarrar de ahí de la teología y te voy a empezar a citar teólogos no. Vamos a usar solamente las herramientas que puedes tener quizá a tu alcance con una enseñanza básica, pero sí vamos a profundizar en algunas palabras como lo hacemos de costumbre, recurriendo siempre a los lenguajes originales, a los usos y costumbres, al pensamiento de la época, porque todo este contexto tiene que ser llevado a cabo, porque si no, no vas a entender a cabalidad lo que la Biblia está diciendo. A pesar de que no hayas escuchado, tal vez es la primera vez alguien te recomendó este programa o por casualidad nos tecleaste ahí, no sé. A mi modo de ver no existen las casualidades, porque Dios no juega dados, como decía Einstein. Entonces, prepárate, vamos a aprender juntos. Qué bueno que quieras saber del Señor, porque amar al Señor es saber más de Él, es querer conocer más de Él. Y cada vez que tú conoces más de Él, estás más cerca de su presencia. Entonces, esto te ayuda a tener muchos beneficios, entre ellos, entre más conoces de Dios, más entiendes la vida, menos te preocupas, más sabes que todo está en su poderosa mano y sobre todo te acercas más a tener un concepto más adecuado de quién es el Señor. No es religión, no es tradición, no son ritos. Dios es mucho más que eso, y para poder responder cualquier pregunta que tengas de Dios tenemos que recurrir a la Biblia. Así es que vamos a hablar entonces de estos pasajes que ya alguna vez había tocado, pero con todo gusto los volvemos a tocar para que no haya ninguna duda, para que si por ahí alguien tiene alguna pregunta, siéntete con la libertad de poderte en contacto. Te voy a dar nuestras redes sociales. Bueno, yo no, mi esposa te va a dar nuestras redes sociales para que puedas elaborar alguna pregunta, alguna inquietud, o simplemente para que nos mandes saludar. Platícanos qué comiste. No, para que desde luego puedas colaborar al programa, porque siempre las dudas, las preguntas, las inquietudes enriquecen. Así es que ahí te van formas de contacto.
Amén. Por Twitter es @masadadulam. Por Facebook es .com/masada.adulam. El número de WhatsApp 5583 88 20 35 y el de línea directa 55 76 90 95 89. El email es masadadulam@gmail.com. Todo con minúscula, S Masada en todas nuestras redes, y por YouTube es Israel Chapa, todo con mayúscula, una sola R. Bueno, si quieres consultar los programas que hemos tenido de esta serie Cielo e Infierno, puedes checarlos ahí en los archivos de video que tenemos en el portal, en el perfil de Masada Dulam o en el grupo Hermanos, ahí en Facebook, o directamente en nuestro canal de YouTube, Israel Chapa, todo en mayúsculas, una sola R. Hablemos de esto porque voy a hablar, te digo, de dos pasajes en específico. Por favor, yo te recomiendo mucho que tengas hoy sí, bueno, siempre, ¿no? Porque hay que anotar alguna idea, alguna impresión, hasta alguna duda o pregunta. Acostúmbrate a tener siempre una libreta por ahí. Muchos se acostumbran y dicen, ay, no, es que ahí tengo el teléfono, ándale, yo te aviso en lo que abres la aplicación del Note y todo. Pues para ese caso mejor abre tu grabadora y ya con eso grabas la idea. Pero yo ahí sí soy medio análogo, a veces prefiero escribir. Porque de esa manera decía Confucio que el que lee y escribe aprende dos veces. Entonces, vamos a hablar de dos pasajes malentendidos. Para ello vamos a leer Apocalipsis 14, versos 9 y 10. Amén. Lo seguía un tercer ángel que clamaba a grandes voces, y alguien adoraba a la bestia. Lo seguía un tercer ángel que clamaba a grandes voces: si alguien adora a la bestia y a su imagen, y se deja poner en la frente o en la mano la marca de la bestia, beberá también del vino del furor de Dios, que en la copa de su ira está puro, no diluido. Será atormentado con fuego y azufre, en presencia de los santos ángeles del Cordero. Bueno, Apocalipsis 14, versos 9 y 10. Este es uno de esos pasajes malentendidos, mal fundamentados o inclusive mal estudiados. Se nos olvida a veces una cosa: para entender el sentido correcto, tienes que entender, número uno, que la Biblia no fue escrita conforme a nuestra idiosincrasia, ni siquiera conforme a nuestro idioma. Entonces, si bien el sentido general es entendible por cualquiera que lea la Biblia, en el sentido literario cualquiera entiende los mensajes de los evangelios, las palabras de Jesús y cosas que son, digamos, no necesarias de interpretación. Las profecías, por otro lado, necesitan tener un contexto a través del cual te bases y te cimentes. En este tipo de enseñanzas que tienen que ver directamente con teología, con doctrina, con enseñanza profunda, tienes que tener cuidado, porque de otra manera no solo vas a entender mal un pasaje, sino si alguien te pregunta, es lógico que le vas a comentar y se va a perpetuar el error. ¿Me explico? Por eso Pablo decía cosas tan impresionantes, tan enigmáticas para los que no entienden. Decía, cuando lees, ¿tú cómo lees? O sea, uno podría decir, pues, como todo el mundo, ¿no? No. Es que una cosa es leer nada más por cumplir el requisito de tener un concepto general, y otra cosa es estudiar, y otra cosa más es escudriñar, que es buscar, digamos, el sentido más puro de lo que ahí está escrito. Este es uno de esos casos. La idea de que el infierno es un lugar de tormento que arde perpetuamente proviene en muchos casos de este pasaje. Este pasaje de Apocalipsis 14, versos 9 y 10 es un pasaje demasiado malentendido, demasiado sacado de contexto, y luego encima te pones a pensar que la religión organizada, y me refiero al catolicismo en ese momento, en los concilios que hubo y en todas estas reuniones, reafirmaron la idea de un tormento eterno para infundir en las personas obediencia, más que por querer amar a Dios, por querer cumplir su palabra, por temor a ir a parar ahí, pues reforzaron toda esta idea equivocada. Repito, equivocada. ¿Me puedes leer solo un versículo antes, por favor? El 8.
Y después te voy a explicar algo que está bien claro. Si tan solo leyéramos correctamente, otra cosa sería, hasta en estas versiones en español. Amén. Lo seguía un segundo ángel que gritaba, ya cayó, la gran Babilonia, la que hizo que todas las naciones bebieran el excitante vino de su adulterio. Ok. Apocalipsis 14, 9 y 10, lo voy a resumir rápidamente, dice a grandes rasgos, si alguno adora a la bestia y a su imagen, note que adora está en verbo presente, ¿correcto? Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca, etcétera, etcétera, será atormentado, ojo en esta frase, con fuego y azufre delante de los santos ángeles y el Cordero. Tengamos en cuenta ahora un verso antes que nos acaba de leer mi esposa, en el verso 8, dice el tiempo en que se va a cumplir esta profecía. ¿Sale? Ahí está claramente ilustrado el tiempo del cumplimiento de esta profecía. Dice claramente de la destrucción, o que esto que está narrándose aquí va a ocurrir cuando esté siendo destruida la moderna Babilonia. Es decir, tendríamos entonces que preguntarnos primero, ¿cuándo va a ser este castigo a los que adoran a la bestia y a la imagen? Y la respuesta es no ahorita, porque hay muchas personas que dicen, no, ya se murió, era re malo, pero ya se está chamuscando en el infierno. Error. Para empezar, ya hablamos la vez pasada cuando hablamos del Hades, cuando hablamos del Seol, cuando hablamos del Gehenna y del Tártaro. Con estas palabras, cuando fuimos a profundidad, ilustramos que todo lo que asumimos que es infierno, solo una de estas palabras tiene que ver con fuego y no en el sentido en que se cree. En este específico pasaje, está hablando de la destrucción de la moderna Babilonia, que va a suceder hasta que Cristo regrese. Eso no está ocurriendo hoy. Eso va a ocurrir hasta que Cristo regrese. Y por tanto, si va a ocurrir hasta que Jesús regrese, pues este atormentar con fuego y azufre a los que adoran a la bestia y a su imagen no está ocurriendo ahora, ¿cierto? Entonces ahí establecemos la temporalidad. Mateo 25, 31 nos dice que al regreso de Jesús, al regreso de Cristo, no vendrá solo. En la parucía, en la segunda venida, viene, ¿verdad? Levanta a aquellos que sean dignos, también a los que estén vivos, como leemos, como también aprendimos en otra lección, serán levantados, pero recuerda que esa es como la venida secreta, como que nada más viene por a la iglesia novia. Pero cuando la gran Babilonia sea destruida, ya es la manifestación pública, ahora sí, donde todo el mundo le va a ver a Jesús en su regreso, en su gran majestad y gloria, y vendrá acompañados por, y cito, sus santos ángeles. Veamos cómo lo dice Mateo 25, 31, ¿verdad? ¿Alguien lo tiene por ahí? Amén. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Con todos sus ángeles, ¿solo dice así tu versión? Sus ángeles, ajá. Bueno, la vasta mayoría y sobre todo las versiones Reina Valera dicen santos ángeles. Santos viene de la palabra griega hagios o hagios, que quiere decir sagrados, puros, moralmente sin culpa, ceremonialmente consagrados. O sea que no se está refiriendo a seres angélicos, porque los seres angélicos no tienen nada que ver con una cuestión física. Hagios quiere decir físicamente puro. Ok, y empecemos. Los ángeles no tienen cuerpo físico. ¿Se fijan eso? Cuando dice que Jesús va a regresar con sus santos ángeles, ahora nos vamos con la idea de ángeles. La palabra y es angelus, que quiere decir en primer lugar mensajeros y enviados.
Y en el estricto sentido literal de lo que dice en el original griego, el Señor Jesús nos envía como mensajeros, ¿verdad? En lo que llamamos la Gran Comisión, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Entonces vamos sumando las cosas. Aquí nos está diciendo el pasaje número 1, que esta situación del fuego y del azufre que será para aquellos que adoran en tiempo presente, es decir, todavía en ese momento, a la bestia y a su imagen, ¿verdad? Va a ocurrir cuando Cristo regrese, cuando venga con sus consagrados físicos que Él envió. Entonces, literalmente estamos hablando de que este ejército, esta gran multitud de testigos que dice la Biblia con los que Él regresa, en esta ya manifestación pública a toda la humanidad, son aquellos que levantó en lo que denominamos arrebatamiento. Algunos le llaman rapto, no es tan exacta la cosa, es más correcta la palabra arrebatamiento. Entonces, regresan con Él aquellos que han sido arrebatados de los sepulcros, los que resucitaron en la primera resurrección, pero también los que estén vivos en ese momento, que sean dignos. Aquí está la iglesia novia. Recuerda que ya hemos enseñado que la iglesia se divide en cuerpo de Cristo y iglesia novia. ¿Sale? Todo el cuerpo de Adán tipifica toda la iglesia, pero solo una parte es la esposa, tipificado por la costilla y la formación de Eva. Que en realidad esa aducción la decimos después. Adán es el Ish, Eva es la Isha, la varona, más correctamente traducido. Entonces, entendamos esto. En ese tiempo, Jesús, va a destruir el sistema idolátrico que se llama Babilonia, y aquellos que hayan llegado a ser parte de él, esos serán destruidos. Repito, vaya a regresar Jesús a destruir este sistema idolátrico llamado Babilonia, y aquellos que hayan llegado a ser parte de él serán destruidos porque sentirán la ira de Dios. Ahora, este pasaje, si tú te fijas bien, nos dice algo más, un poquito más adelante. Ahora léanme por favor el verso 11 de Apocalipsis 14. El humo del fuego que los tortura se elevará por siempre. Los que adoren a la bestia y a su imagen, y los que tengan la marca de su nombre, no tendrán descanso ni de día ni de noche. De nuevo, por favor. El humo del fuego que los tortura se elevará por siempre. Los que adoren a la bestia y a su imagen, y los que tengan la marca de su nombre, no tendrán descanso ni de día ni de noche. Ok, fijémonos en algo. Este pasaje no dice que esas personas van a ser atormentadas continuamente en el infierno. No lo dice. Lo que dice es que el humo de su tormento, ojo, el humo de su tormento ascenderá para siempre, ¿cierto? Así lo dice. Pongamos atención a esto. ¿Cuántos han ido a acampar? ¿Cuántos han prendido una fogata? Por mucho que tú ya te vayas, según tú le echaste tierra, basta verlo con los incendios que ocurren, aunque los incendios pues ya estén apagados, ¿verdad? Sigue habiendo por ahí brasas, sigue habiendo por ahí humo, y eso provoca que pues siga existiendo. Cuando está en combustión es negro, pero después este humo se vuelve blanco, y eso quiere decir que pues el fuego ya se apagó, pero el calor sigue existiendo y está en proceso de apagarse, ¿sale? Cuando la Biblia nos dice que el humo es el que sube, dice ascenderá para siempre, claramente dice el humo. No dice el tormento de las personas. Lo que dice que estas personas, recuerda cómo, es que tienes que sumar los 3 versículos. Lo que dice desde el 9 y el 10 es que si alguno adora a la bestia y a su imagen, vuelvo al verbo, en presente, lo que está diciendo, si estás metido en ese movimiento idolátrico, tu corazón
no va a tener descanso porque sabes que lo que te va a pasar es que te destruya y de ti solo, ahora sí que vamos a ver el humito. ¿Quieres que te lo compruebe? Ok. A medida que el humo asciende, se va combinando con el aire circundante y por lógica se va diluyendo más y más. David, el rey, que desde luego, para quien no lo sepa, era profeta, la vasta mayoría de sus salmos son proféticos, escribe lo siguiente en el Salmo 37:20. En cambio, los perversos serán destruidos. Los enemigos del Señor serán como las flores del campo que desaparecen entre nubes de humo. Los impíos, dice otra versión, perecerán. ¿Cómo dice tu versión? Destruidos, ¿verdad? Los impíos perecerán. No dice que van a ser torturados para siempre. ¿Te fijaste en eso? Serán consumidos. Fíjate que la palabra que existe ahí, que está traducida como perecerán, como serán destruidos o como dejarán de existir, es la palabra hebrea ayin, que significa van a llegar a ser nada o a no existir. Esto nos deja ver dos cosas. Van a ser destruidos al grado tal que solo va a quedar ceniza, irreconocible, impalpable, brasa, que provoca que este humo se siga viendo aún después de consumido. Y segundo, al dejar de ser, dejar de existir, también quiere decir que de ellos no se va a tener memoria, como nos lo confirma otros pasajes. Tiene un sentido lógico, porque imagínate, tú tienes un familiar que tú trataste por todos los medios de hablarle de Jesús, pero no entiende, insiste, y tal vez está tan consciente de que no le interesa tener nada con Dios, que desgraciadamente llega a esta instancia. El dolor que va a provocar en ti, si es tu hijo, si es tu hermano, si es tu primo. Por eso, aquellos sádicos que dicen que no, que parte del premio de los justos es ver cómo se consumen los injustos, están en un error. Si bien dice la Biblia aquí que perecerán, que serán destruidos, que dejarán de existir, dejarán de ser, que se disiparán, como dice este salmo, como el humo, como las cenizas, dice otra versión, es en el sentido también de amor a sus familiares, los que sí cumplieron, porque imagínate el dolor, una eternidad está recordando. Y sabes una cosa, ese es un castigo bien tremendo, no el hecho de que ya no te acuerdes de ellos, sino el hecho de que el ser humano todo lo hace por ser trascendente. Por eso tenemos hijos, por eso hacemos edificios, por eso hacemos estructuras, por eso hacemos pintura, por eso hacemos escultura, por eso hacemos algo que deje un legado de que yo pasé por esta tierra y existí. Qué terrible que ese instinto, que ese pensamiento primigio que hay en nosotros, de seguro puesto por Dios, deje de funcionar porque nadie te va a recordar, como si nunca hubieras existido. No fuiste trascendente, no dejaste huella en la tierra, no seguiste el camino que fue trazado para ti, ni el propósito que fue trazado para ti. ¿Para qué recordarte? Wow, porque te destruyen una sola vez, no una vez diario, eternamente, como dicen por ahí los abyectos y no sé, retrógradas, no sé cómo llamarle, cavernarios teológicos. Si tan solo leyéramos más, nos daríamos cuenta de estas cosas. En ese tiempo, entonces, imagínate, lo que dice es que el humo de su tormento ascenderá para siempre, y que serán consumidos, de acuerdo al Salmo 37:20, y se disiparán como el humo. Este pasaje de Apocalipsis no nos está diciendo nada acerca de que la gente va a ser torturada para siempre en el infierno. La enseñanza clara de la Biblia acerca del castigo de los impíos es muy, muy diferente. Aquellos que insisten en que la Biblia enseña que habrá castigo eterno en el fuego, deberían de preguntarse algo por lógica, por pura lógica.
por el puro mensaje de la Biblia en su contexto más general. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia está a favor del castigo, la Biblia está a favor del desquite, la Biblia... Ese es el sentido de la Biblia. ¿Cómo puede Dios tratar de una manera justa a aquellos con aquellos que han vivido y muerto sin recibir la oportunidad de ser salvos? ¿Cómo crees tú? Porque tenemos esta idea, ¿verdad? De que, es que no conoció a Dios, pues ya se condenó. Y si no le conoció porque vivía hasta la sierra, y si no le conoció porque a las 3 horas de nacido falleció el bebé, tendrán el mismo castigo que estos que llama perversos, que llama impíos, que llama adoradores idolátricos. ¿Crees que tengan que ser puestos en la misma bolsa? La Biblia no enseña eso. La Biblia lo que dice es diametralmente opuesto. Desgraciadamente, la inmensa mayoría de las personas que han existido están dentro de esta categoría. ¿Qué tal que no quiso creer en el Evangelio porque a lo mejor tú te acercaste y no tenías en ese momento un buen testimonio de vida, por muy buenas intenciones que tuvieran? A veces habla más la intención de las personas. ¿Qué tal que le compartiste mal? ¿Qué tal que le platicaste mal lo que dice la Biblia porque no había un buen maestro que te enseñara, un buen pastor, un buen ministro que te enseñara? ¿Crees que sea justo que estas personas sean condenadas al mismo castigo de ser destruidos que aquellos que declaradamente dijeron: yo con Dios no quiero nada? Yo me sigo con el anticristo, yo en los tiempos futuros, pensemos en los que nos describe la Biblia, prefiero seguir adorando a la bestia, al falso profeta, a la imagen de la bestia. Ante esta difícil pregunta, algunos teólogos, gracias a Dios solo son algunos, pero desgraciadamente han hecho mucho daño, suponen que todos aquellos que nunca han tenido la oportunidad de conocer a Dios o de oír el nombre de Cristo o el mensaje de Cristo, fíjate cómo justifican este asunto. Dice que se les va a dar un pase a favor, así se llama esta teología o esta doctrina. ¿Qué dice esta teología del pase de favor? Argumenta que debido a que ellos no sabían, es decir, a su ignorancia del Evangelio, ya sea por circunstancias fuera de su control, Dios les va a permitir ir al cielo a pesar de su falta de arrepentimiento. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? En la Biblia no hay tampoco tal cosa escrita. Si esto fuera cierto, entonces se abriría la inquietante posibilidad de que los esfuerzos evangelísticos en algunos lugares serían la causa de que la gente por alguna razón no aceptara sus enseñanzas. ¿Sí me entiendes? Imagínate. Entonces, ¿para qué evangelizamos? ¿Para qué evangelizamos? ¿Para qué le compartimos a la gente a Cristo si por ahí les van a dar un pase a favor? Ahora sí que entre menos sepas, ya aseguraste tu lugar en el estadio. ¿Cómo crees? Pero debido a este vacío, a esta falta de poder explicar estas preguntas y estas cosas, se asumen teorías que realmente a mí me parecen ridículas, pero más ridículas las personas que las creen. Los dos lados extremos. No creíste, vas a sufrir eternamente. No tengo un Dios sádico, no tengo un Dios que le guste ver sufrir a la gente. La Biblia jamás va a decir eso. Dice que tristemente sí, quien insista y quieras quedarse en su cerrazón de no creer en Jesús, de no vivir conforme a las enseñanzas de Dios, dice que inclusive en la segunda resurrección, después de los 1000 años, se les va a despertar a todos esos que no se les despertaron antes, y se les va a dar la oportunidad de reeducarlos. Isaías nos profetiza que precisamente Cristo mismo va a enseñar, dice Isaías, y nadie dirá: yo fui enseñado por esto y por aquel, sino todos van a ser enseñados por Dios. Y esta nube de testigos, estos arrebatados que regresan, que están registrados, van a ayudar a la reeducación de la humanidad. Es decir, ahí está el último chance. Increíblemente, a pesar de todo esto, va a haber personas que digan: no, yo con Dios no quiero nada. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible!
dilemas, problemas como estas preguntas han dejado a muchos teólogos y cristianos en un callejón sin salida. Por consiguiente, algunos se han atrevido a desafiar el concepto tradicional del infierno. Fíjate, hay un autor, William Crockett, en un libro llamado 4 Perspectivas del Infierno, escribe: en cada generación hay personas que ponen en tela de juicio esta creencia ortodoxa de tormento consciente que dura para siempre. ¡Wow! ¡Wow! La Biblia no dice eso. La Biblia dice que el impío, la Biblia dice que el perverso, la Biblia dice que el que insista en no seguir los pasos de Dios va a ser destruido. No va a ser atormentado por siempre. Una sola vez y para siempre, como está establecida esta regla en la carta a los Hebreos. Una sola vez y para siempre. Si la salvación se otorgó una sola vez y para siempre, ¿por qué tendría que ser diferente la condenación? No hay sustento, no hay escrito. Sin embargo, como ya hemos visto, los concilios eclesiásticos han mantenido la doctrina a lo largo de los siglos. Es muy difícil que desaparezca esta idea tan firmemente arraigada de la creencia tradicional, repito, tradicional, no bíblica, tradicional. Como le informó una revista de noticias, cito, escribe: sin lugar a dudas, las poderosas imágenes del infierno continuarán amenazando a la humanidad, que por más de 2000 años han tenido que sobrellevar un macabro y siniestro recordatorio de la realidad de sus consecuencias, de sus actos. Jesús quiere que te le acerques, que creas, que te dejes salvar, que te dejes restaurar, que te dejes hacer una nueva criatura por amor, no por miedo al infierno. Así es que, ojo, ¿existe un infierno? Sí. ¿Arde en fuego? Sí. Pero la gente va a ser destruida en ese infierno una sola vez y para siempre. Y como acabamos de ver, no se tendrá de ellos más memoria, pero no dice que van a sufrir eternamente algún tipo de tormento o de castigo, una sola vez y para siempre. Vamos a la segunda, a la segunda cita, a la segunda enseñanza, que también me preguntó mucha gente para que pudiera explicar yo estos temas. Estuvieron ahí en la semana preguntándome mucho sobre la parábola del rico y Lázaro. Ya le hemos dado en otra ocasión, con todo gusto la volvemos a dar. Jesús dio una parábola, la voy a leer yo y de ahí vamos desglosando. La parábola está en Lucas 16, del 19 al 31. La voy a leer yo, pon atención porque vamos a aprender grandes cosas aquí y vamos a reforzar lo que acabamos de aprender en lo que fue ilustrado en la lección anterior, en la enseñanza que acabamos de dictar. Ahí en Apocalipsis, ¿verdad? Jesús dio una parábola. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas. Ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en esta vida y Lázaro también males.
pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán de que alguno se levantare de los muertos. Lucas 16 del 19 al 31. Cuando analizamos este relato a la luz de otros pasajes, a la luz del contexto histórico, resulta evidente que esta narración es una alegoría. Repito, esta narración es una alegoría. ¿Qué es una alegoría? Bueno, una alegoría es la representación en la que las cosas tienen un significado simbólico. No es una anécdota, porque una anécdota es un relato de algo que pasa. Esta es una alegoría porque tiene varios elementos aquí que nos dicen que esta narración, al igual que otras narraciones como la de la higuera, como la del trigo, que eran comúnmente usadas para dar una enseñanza por parte de Jesús, cumple esta narración con las mismas condiciones que esas enseñanzas. Déjate explico para que tú puedas entenderme. Cuando analizamos todo esto, vemos que es una historia familiar de esa época. Es decir, esta historia la conocían todos los que eran judíos y vivían en esa época. ¿Cuál historia? Ahorita te voy a decir cuál historia. Te estoy poniendo como que el contexto para que lo entiendas. Jesús se valió de esta historia para enseñarles una lección espiritual para aquellos que conocían la ley de Dios, pero no la guardaban. ¿Sale? No está diciendo que hay un tormento, no está diciendo Jesús, o por lo menos la intención de Jesús al dar esta parábola es que ellos pudieran entender que de nada les servía conocer la ley de Dios si no la estaban guardando, si no la estaban cumpliendo. Nunca pretendió que se tomara literalmente, repito, es una alegoría, no es una anécdota. Conmigo coincide un comentarista bíblico llamado Loren Richards. Explica lo siguiente, te lo voy a citar para que no vean que nada más es uno. Explica que Jesús utilizó el pensamiento judío acerca de lo que ocurría después de la muerte para destacar un importante principio espiritual. Ok, pónganme atención, ahí les va. ¿Qué significa esta historia en todos sus símbolos? Según la creencia popular, el Hades, ya platicamos en lecciones pasadas de esta palabra, ¿verdad? Hades, que Hades no es infierno, como muchos creen. Hades es el paralelo de la palabra hebrea Seol, y lo que significa es tumba, pozo de suciedad, y simbólicamente está aludiendo a el lugar de los muertos, ¿sale? Simbólicamente está aludiendo al lugar de los muertos. Entonces, nada de que es el infierno, no. Había esta creencia popular. La gente de ese entonces, y repito, es una creencia popular, no bíblica, popular. La creencia que tenía esta gente en esa época acerca del Hades o del lugar de los muertos o de la tumba es que simbólicamente estaba dividido en 2 compartimientos. Algo llamado el Gan Eden, que quiere decir la morada de los justos, y otro que ya también estudiamos esa palabra en lecciones anteriores, el Gehinom,
de donde viene la palabra Gehenna, que literalmente se traduce como la morada de los injustos. Entonces, esa era la creencia de los judíos, como ahora podríamos citar en nuestro país que la gente cree que el 1 y el 2 se levantan los muertitos a venir a comer a su casa. No es bíblico, no tiene ningún sustento más que la tradición y la creencia popular. Así, esto que te estoy narrando era una creencia popular de ellos, ¿sale? Entonces, en esta creencia se creía que este lugar de los muertos estaba separado, había 2 compartimentos, pero sin embargo las personas podían tener conversaciones. Fíjate qué interesante. Los escritos judíos también describen que el Gan Eden era una tierra verde, que este lugar llamado morada de los justos era una tierra verde con aguas dulces que brotaban en diferentes ojos de agua con numerosas fuentes, mientras que en el Gehinom o la morada de los injustos era una tierra reseca y las aguas del río que separaban los 2 lados de estos compartimentos que separaban el Gan Eden del Gehinom, se devolvían, es decir, se hacían para atrás cada vez que alguno de los sedientos que estaban en el lado de los injustos quería tomar agua. Se acercaban a querer agarrar el agua se hacía para atrás. Entonces, de ahí el hecho de que Jesús ilustra este aspecto con el de que el rico tenía sed. Pero voy más rápido. En la historia que relató Jesús, Dios era la única fuente de ayuda con la que contaba el mendigo. ¿Por qué? El rico no iba a hacer por él absolutamente nada. Es importante reconocer que esta parábola de Jesús no la saca así como del aire, o no surge porque le preguntaran: oye Jesús, ¿y qué pasa cuando uno se muere? Si tú lees desde antes el contexto en el por qué se termina dando esta parábola, te vas a dar cuenta que es la continuación de un debate que él está teniendo con los fariseos. ¿Sobre qué? Estaban hablando sobre los dineros, sobre la lana, sobre las riquezas. ¿De dónde surge toda esta plática? Surge de un asunto que se está cuestionando. Lee unos pasajes antes y están hablando de las riquezas. No están hablando de la vida eterna, no están hablando del tormento, no están hablando del lugar de los muertos. Están hablando de riquezas. Esta es la continuación de ese debate. Jesús les había dicho unos versículos antes, ahí en Lucas 16:13, les dijo: no podéis servir a Dios y a las riquezas. Cuando los fariseos se burlaron de Jesús, les vuelve a repetir en el verso 15, capítulo 16 de Lucas: lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Wow. No hay ninguna duda de que los fariseos, hasta este asunto del 16:15, donde les dice el Señor Jesús: y ustedes más bien adoran a su lana, al dinero, a sus posesiones, no quedaron conformes, y entonces es cuando tiene que darles toda esta historia simbólica llena de símbolos para explicarles. Utiliza algo que ellos creían para enseñarles. Jesús les relató esta historia para subrayarles la importancia de lo que les acababa de decir unos versos antes. El mendigo agonizaba abandonado y despreciado en las afueras de la mansión. Seguramente esta persona riquísima nunca se dignó a mirar a este hombre que estaba afuera sentado muriendo de hambre. Aunque Lázaro se hubiera contentado con las migajas que caían de la mesa de este hombre rico, el hombre nunca, como dirían en mi pueblo, nunca le echó un lazo. No lo vio ni de reojo. Luego, según lo que dijo Jesús, ambos hombres murieron. ¿Te acuerdas ahorita de lo que leímos? Y si no, puedes volverlo a leer. En esta historia dice que después mueren, Jesús nos los está narrando. Y él dice que Lázaro estaba en el seno de Abraham, lo que quiere decir que estaba ocupando un lugar de honor en un banquete que simbolizaba la bendición eterna. El que los judíos creyeran que había un lugar llamado seno de Abraham en este lugar paradisíaco, en el Gan Eden, lo primero que te recibían era con una gran mesa, con un gran banquete.
Pero más que este lugar estuviera lleno de opulencia o de riqueza, era un lugar de honor. Que te pudieras sentar con el patriarca Abraham, imagínate. Es el equivalente como que te pudieras sentar, no sé, con el presidente de las Naciones Unidas. Con Angela Merkel, la presidenta de la Comunidad Europea. ¡Wow! El decir que tú estabas ahí junto a Abraham era ya decirte, wow, tienes una posición de honor. Esa era la bendición eterna, también simbolizada por el banquete. Pero también les dijo, ¿verdad?, que el rico estaba en tormento, separado del lugar de bendición por una gran cima. Fíjate cómo lo dice Lucas 16:26, que aunque ya lo dije casi todo, pero bueno. Además de esto, hay un gran abismo entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieren pasar de aquí para allá no pueden, ni tampoco pueden de allá para acá. Aunque él suplicaba por tan solo una gota de agua, Abraham se la negaba. Ningún alivio era posible ni apropiado. El rico ya había recibido las cosas buenas y las había usado exclusivamente para su propio beneficio. La indiferencia del rico hacia Lázaro demostraba cuán lejos estaba su corazón de Dios y cuánto se había alejado de los caminos de Dios. Las riquezas eran suyas, pero solo quería usarlas para sí mismo. Ese es el meollo del asunto, ese es el quid del asunto, ese es el centro de esto que les está narrando Jesús. Así, el primer punto que quería dejar claro, pues es obvio. Ustedes, fariseos, se los está diciendo entre líneas, simplemente no pueden amar a Dios y amar al dinero. O aman a uno o aman a otro. El amor por el dinero es algo detestable a los ojos de Dios. No que tengas dinero, sino que ames el dinero, que te vuelvas avaricioso, que te vuelvas envidioso, que te vuelvas, no sé, que tu vida gire en torno al dinero. ¿Por qué? Porque seguramente esto te llevará a tomar decisiones odiosas. Ser presumido, ser soberbio, ser prepotente, porque a veces la gente es así. Pero Jesús no paró ahí. Él mostró al hombre rico apelando ante Abraham para que mandara a Lázaro a advertir a sus hermanos, quienes vivían tan egoístamente como él. ¡Wow! ¿Qué pasó con Abraham? Se negó de nuevo. Ellos tenían a Moisés y a los profetas, les dice, ¿verdad?, en el verso 31. Abraham le dijo, si no les hacen caso a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán aunque alguien se levante de entre los muertos. ¿Qué les dijo? Ve a adorar al santito de Moisés, al santito de los profetas. Para la cuestión cultura, ideología y fe judía estaba prohibido hacer figura de nadie. ¿Sabes a qué se refiere con Moisés y los profetas? Con la Biblia. Moisés, los 5 primeros libros que escribe, el Pentateuco, y los profetas, el resto del Antiguo Testamento. Les está diciendo, ahí tienen la Escritura. Si no le hacen caso a la Escritura, tampoco oirán a alguien aunque hubiera regresado de la muerte. Ahí les está diciendo, yo voy a regresar de la muerte y ni así me van a creer. Ahí les estaba anticipando una profecía. En esencia, entonces, Jesús los estaba reprendiendo en forma muy grave. La dureza y falta de arrepentimiento de los fariseos y de los maestros de la ley ante las palabras de Jesús reflejaban su dureza ante la palabra misma de Dios, la cual ellos decían honrar y respetar. Todo este capítulo nos hace entender que si realmente tomamos en serio esta verdad, nuestro concepto acerca del dinero y la forma en que lo manejamos va a cambiar. Lo mismo que nuestra respuesta ante las necesidades de los pobres y de los oprimidos. Y el autor que te cité hace un momento, este texto lo extraje del comentario de antecedentes bíblicos, así se llama el documento, comentario de antecedentes bíblicos, en su edición de 1998. Totalmente de acuerdo con él. Entonces, en el primer caso,
Lo que dice que es eterno, en el caso de la cita que leímos acerca de Apocalipsis, ¿verdad? En donde dice que lo que sí es eterno es el humo, mas no el tormento. Claramente leímos que los impíos perecerán, no serán torturados para siempre en el infierno. Tengo más pasajes al respecto de esto, pero solo por el tiempo hoy quise ilustrar estos dos. Y en la segunda enseñanza, claramente vemos que no se está refiriendo Jesús a una situación de decirles qué ocurre después de la muerte, ¿no? Si podemos leer todo el capítulo, nos daremos cuenta que la pregunta inicial es acerca de la lana, acerca del dinero, acerca de las riquezas. Y Él les da esta parábola con algo que ellos sabían, que ellos entendían, que ellos tenían en su cultura popular, para que les fuera más clara la enseñanza. Te pongo un ejemplo de algo que pasó similar después, cuando Pablo va a Éfeso y está viendo aquí el nicho, y tenían ahí a la figura de Diana, y ahí va la gente. Me recuerda mucho a la religión tradicional hoy día, que va y le dejaba su veladorcita, ¿verdad? No, que estaba Artemis, que estaba Diana, Artemis es lo mismo, que estaba, no sé, Zeus, que estaba Júpiter, que es lo mismo, pero ve que está un nicho vacío. Pablo dijo: de aquí me agarro para enseñarles. Y les dijo: a ver, ustedes saben que hay un Dios no conocido, porque así decía ese nicho, al Dios no conocido. Y ni siquiera tenía figura, no tenía imagen, nada más estaba el nicho vacío. Decía: a que ustedes no conocen es al que les vengo a predicar. Está haciendo lo mismo, está haciendo una enseñanza que tenían los griegos, y a través de esa enseñanza, de esa creencia, les revela la verdad. Eso mismo hace Jesús en este pasaje del rico y Lázaro, en donde, repito, es una alegoría, no es una anécdota. Queda claro ahora, una vez más, que te explico en lo que ellos creían, estos dos compartimentos en el Hades, esta cuestión de la Torá. Bueno, vuelvo a lo mismo, para poder darle luz a las cuestiones bíblicas, ya cuando estamos hablando de doctrina como el cielo y el infierno, que ya quedamos que tampoco dice que el cielo. Si quieres saber la enseñanza, chécate los audios ahí en nuestro canal de YouTube, yo te aseguro que te van a bendecir mucho. Y si te causan ahí estupor, duda, escríbeme con todo gusto, sugiéreme temas, y mira, hay más enseñanza que tiempo. Ya quedamos que terminando esta serie de cielo y infierno, voy a estar basándome en las preguntas que nos hacen en las redes sociales, para ir desarrollando temas sobre las preguntas más frecuentes que tienen los hermanos. Porque recuerda una cosa: el mar y la mente del ser humano tienen superficie y tienen profundidad. Y si la Biblia es la mente de Dios, también tiene superficie y tiene profundidad. La pregunta es: ¿te quieres quedar solo con lo superficial? Entonces, ¿cómo vas a conocer a cabalidad a Dios? ¿Sale? Yo te insto con todo el amor del Señor a que no te quedes nada más con lo básico, porque muchas personas hasta el día de hoy siguen cayendo y cayendo y cayendo y cayendo, porque solo se han alimentado de lo básico, no entienden todavía ni bien quién es Dios, ni cuál es su propósito en la tierra, ni cuál es lo que Él espera de ti, en el sentido estricto de que entiendas que tú puedes ser mucho mejor, no nada más en el aspecto espiritual, sino en todos los aspectos de la vida: mejor padre, mejor ser humano, mejor ciudadano, mejor miembro de la familia que Él está escogiendo y formando. Porque alguien me preguntaba hace unos días, desde Oaxaca me llamó para preguntarme que, así hablando a grandes rasgos y de manera muy general, ¿cuál era el propósito del hombre sobre la tierra? ¿Para qué nos había mandado Dios a la tierra? Dios está escogiendo. Tú con tus acciones te estás calificando o descartando para formar parte de la familia que Él quiere, y por tanto a los que aprueben les va a dar el regalo de la vida eterna, y entonces pasaremos a ser coherederos de la gracia, como dice la Biblia, y pasaremos a ser, fíjate en este título, herederos de Cristo como hermanos.
Él el primogénito de muchos hermanos. Podemos ser tú, podemos ser yo, podemos ser todos. Dios no quiere que se pierda ninguno. Ojalá estemos desatando en ti, de parte del Espíritu Santo, esa hambre por saber. La fe se apaga cuando te quedas solo con lo básico. Mi nombre es Israel Chapa. Esto fue una transmisión totalmente en vivo, serie El cielo y el infierno de la comunidad cristiana Masada Ulam. ¿Estuvieron esta noche? Axamadai. Chichicha Bacato. Jania Castro. Nara Castro. Y Dalia Castro. Pásatela bien. Todavía restan unas pocas horas de domingo. Y no te hagas, te regresaron 1 hora. Todavía no tienes sueño. Aprovechala bien con tu familia, cena rico. Y si así lo quieres y Dios lo permite, mañana tenemos enseñanza básica. Si todo esto te sonó así, wow, muy fuerte, muy pesado, mañana tenemos enseñanza básica. Seguimos hablando de la regla de oro. Mañana vamos a hablar de cómo exhortarnos los unos a los otros. Que ojo, exhortar no es castigar, ¿eh? Te voy adelantando ahí un poco el tema. Dios te bendiga, disfruta de tu noche. Deseamos ante todas las cosas que te encuentres bien, que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor te mire con agrado, te extienda su amor, te demuestre su favor y te conceda la paz. Descansa. Jesús te ama. Shalom.